Otras consideraciones. Capítulo sexto. Signos de enfermedad y muerte de la sociedad actual. Primera parte. Podríamos decir que una sociedad, o la sociedad en general, es el resultado del entramado de relaciones humanas que le dan cuerpo, y la conforman como entidad con cierto nivel tácito de organización interior. Luego, bien mirado, una sociedad es la organización tácita, no teórica ni legal, del conjunto de relaciones humanas. Pero eso justamente es lo que define la estructura orgánica de los cuerpos biológicos de los seres vivos. Así que bien se puede comparar, atendiendo a sus equivalencias, un cuerpo biológico con un entramado social. Al fin y al cabo, los organismos biológicos que manifiestan vida no son más que un complicado entramado de relaciones, integrado en diferentes grados o estratos organizativos de sofisticación creciente. La única diferencia, entonces, que se puede encontrar entre un organismo biológico y una sociedad humana es que todo lo que tiene que ver con el hombre, con el ser humano, ha de contar con su voluntad, cualidad que todos los organismos inferiores a él no poseen, puesto que los organizativamente más elevados, como pueden ser los animales, poseen instinto, con el que vienen a remedar sus estructuras biológicas internas, pero no libre voluntad. La cualidad única y distintiva del hombre que le permite cobrar conciencia de sí y establecer con ello un raciocinio y una perspectiva y posicionamiento frente a la realidad que le envuelve. Así, el modelo estructural biológico puede servir al hombre como pauta organizativa y garantía vital de su estructura social. Pero, ¿qué vemos que ocurre en la naturaleza con las estructuras biológicas de todos los seres vivos? Que tarde o temprano acaban por enfermar, deteriorarse, morir y descomponerse como tales estructuras. No hay ser vivo que pueda mantener su naturaleza biológica eternamente, si se basa en su propia naturaleza y sus meras fuerzas, y por muy perfectamente estructurado que esté. Luego la pervivencia no es algo que radique en la simple naturaleza de las cosas, y habría que remitirse al origen mismo de tales cosas en sí para intentar averiguar por qué nacen todas ellas con fecha de caducidad incorporada. Respuesta que para un no creyente que piensa que las cosas surgen por generación espontánea resulta inabarcable e incoercible, mientras que para un creyente que lo refiere todo a un Dios creador, sostenedor y conferidor de sentido último, el asunto se muestra de mucho más difícil acceso, al dotar a todo lo creado de coherencia interna y externa, con lo que Dios demuestra ser, desde ese punto de vista, el principio de coherencia de toda la realidad, como ya vimos en el cursillo Conocerse para conocer. Circunstancia que, a su vez, facilita el encontrar los paralelismos entre un cuerpo biológico y un cuerpo social. En este momento sería bueno recordar aquí lo ya comentado sobre los 3 grados de relaciones interpersonales desarrollados en dicho cursillo: la relación de necesidad, la relación de agradecimiento y la relación de amor. Grados de relación en los que podemos constatar que los 2 inferiores, que dependen del cumplimiento de unas condiciones, son susceptibles de deteriorarse y corromperse si tales condiciones dejan de cumplirse, mientras que el más elevado, la relación de amor establecido al modo de Dios, al depender solamente de la libre voluntad, cualidad ajena a los seres biológicos distintos al hombre, queda salvaguardada de tal deterioro y corrupción, ya que dichas características corruptivas sólo están vinculadas a la mera biología. Luego, según el tipo de relaciones humanas que se establezcan y conformen una sociedad, así será la solidez, salud y pervivencia de la misma. Cuanto más quebradizas, más inestable, insegura y enfermiza será la estructura social resultante, y viceversa. Y lo mismo que en los cuerpos biológicos, cuando todo funciona correctamente, armónicamente y acorde a las expectativas, decimos que tales cuerpos se encuentran sanos, en las sociedades humanas podemos afirmar algo equivalente. Si todo funciona según lo esperado en el mantenimiento de la armonía, tal sociedad disfruta de buena salud, pero no así al contrario. Y si los cuerpos biológicos enferman cuando se encuentra o aparece en ellos alguna disfunción persistente, los cuerpos sociales también, por la misma razón. Pero, ¿qué podemos considerar una disfunción?
Pues si en los utensilios u objetos varios consideramos una disfunción o malfunción de los mismos cuando tal objeto no puede ser utilizado para la función para la que se diseñó, o en los organismos biológicos cuando el todo o alguna de sus partes no responde a la función o misión que hasta ese momento le correspondía dentro de la organización general, en la perspectiva social ocurrirá tanto de lo mismo cuando alguno de sus componentes no responda a las expectativas previstas, alterando con ello el normal desarrollo de la estructura social, es decir, cuando alguno o algunos de sus miembros no cumplen con el papel social que deberían desempeñar según las reglas o pautas organizativas de tal sociedad, alteración que generará un desequilibrio en la misma que, si se mantiene en el tiempo, acabará por dañar su estructura, siempre y cuando dichas reglas o pautas no estén preparadas para acoger tales alteraciones, asumiéndolas en el sistema como variantes de adaptabilidad, al modo como lo realizan los organismos biológicos. Pero cuando la disfunción es inasumible, es cuando toda la estructura organizativa se pone en riesgo, porque al igual que ocurre con los organismos vivos, que un daño a una de sus partes, al estar todo relacionado para conformar una unidad, repercute la totalidad del mismo, en los entramados sociales, al dañarse uno de los lazos relacionales establecidos en ellos, toda la red relacional se ve afectada por tal circunstancia, forzando una respuesta adaptativa de la misma. Véase el caso, por ejemplo, de una enemistad entre dos miembros de una familia, y cómo afecta eso y en qué manera a toda la red familiar y de amistades, que han de dar una respuesta adaptativa ante tal situación. Y lo que acontece en las sociedades pequeñas, al estar éstas a su vez integradas en otras mayores, acaba por influir en estas últimas, hasta incluso alcanzar a toda una civilización, y no hay más que fijarse en la historia de la humanidad para comprobarlo. Y lo mismo que una simple uña de un pie, cuando se clava en la propia carne aledaña, acaba por impedir caminar correctamente a quien lo sufre, lo que afecta a su vida personal, laboral y familiar, una alteración en un pequeño núcleo social puede repercutir significativamente en toda una civilización y colocarla en un gran riesgo de supervivencia, lo que demuestra que las cosas pequeñas no se deben despreciar o minusvalorar simplemente por ser pequeñas. Véase el caso de los microbios, por poner otro ejemplo, aún más pequeño. En conclusión, una sociedad o toda una civilización puede enfermar y poner en riesgo su supervivencia cuando alguna de sus partes integrantes no cumple la función que le otorga su sentido dentro de ella. Al modo como, por poner un ejemplo, todo el cuerpo biológico del hombre y secundariamente su mente y su alma se ponen en riesgo cuando el páncreas no produce correctamente la insulina que se espera de él, e instaurarse, en consecuencia, la enfermedad conocida como diabetes. Aquí no sólo se trata de un organismo que enferma, sino de toda una persona que se ha de adaptar a la nueva situación, respondiéndose para ello incluso preguntas morales y existenciales. Y en tal situación, el nivel o profundidad del riesgo generado dependerá de la capacidad de adaptación del organismo, biológico o social, para suplir o compensar dicho fallo funcional. Porque si no se tiene o se ha perdido dicha adaptabilidad, el fallo de una parte repercutirá en otra u otras, y éstas, a su vez, en su ámbito de influencia, hasta provocar el fallo multiorgánico a anuncio seguro de la muerte inminente de todo el organismo. ¿Y qué puede impedir entonces que todo el organismo responda adaptativamente al fallo de una de sus partes? Pues observando los organismos biológicos, descubrimos que un organismo vivo no puede suplir o compensar un fallo en una de sus partes cuando no está preparado constitutivamente para ello, es decir, cuando no está prevista en su naturaleza una estrategia adaptativa para recuperar tal fallo, o bien cuando se ha perdido flexibilidad adaptativa para ello, por un deterioro estructural del mismo, en la situación biológica conocida como vejez. Entonces, ¿podremos encontrar signos de enfermedad y vejez en la sociedad actual de principios del siglo XXI? Infinidad. La sociedad actual, como extremo final de una civilización, muestra con toda nitidez fallos funcionales que reniegan del bagaje cultural, histórico, social, espiritual, etc., recibido a lo largo de los siglos. Podríamos decir que no cumple con la naturaleza constitucional que le dio origen, lo que sería un fallo multiorgánico,
y que además no es capaz de responder adaptativamente a dichos fallos, compensándolos, al estar como anquilosada y rígida y sin destreza para defenderse adecuadamente ante tal deterioro. Decíamos más arriba que una sociedad venía determinada por el tipo de relaciones que establecían sus integrantes, por lo que cuanto más desvinculada era la relación, más susceptible de deterioro resulta la sociedad generada por ello. Pero la elección de dicho tipo de relación y la tendencia individualista reinante, generadora de esta epidemia de soledad en la que las personas no se sienten queridas, depende directamente de la opción de vida de cada individuo y de su forma de ver e interpretar la vida. En definitiva, de su decisión vital frente a la realidad que le conforma y de sus expectativas ante ella. Así, en el esquema vivencial de las decisiones humanas, igualmente explicado en el ya mencionado cursillo Conocerse para conocer, se muestran las posibles respuestas personales ante tales expectativas vitales. Respuestas que vendrán a determinar el resultado relacional final, lo que a su vez impregnará todo el entramado social subsiguiente. Pues en ese esquema vivencial pudimos comprobar que las vías que componen el ciclo corruptivo, la violencia, el sexualismo, el dominio posesivo o egocentrismo, o la egolatría, la evasión, las pasiones, son justamente las que están más en boga en la sociedad actual, siendo promocionadas a diestro y siniestro como emblema de libertad, mientras que las del ciclo saludable, la santa indiferencia, la aceptación, la entrega, el amor y la sublimación, son ignoradas, denigradas o incluso vituperadas, precisamente las que antes eran valoradas como pilares de la sociedad. ¿Y esa subversión de valores, a qué se debe? A lo que apuntábamos al principio, al rechazo a reconocer un principio de coherencia universal que dé sentido a todo, lo que obligaría a reconocer a Dios como presente en la misma realidad que habitamos. He aquí el origen de la enfermedad mortal que comentamos, su etiopatogenia, como se diría en la jerga médica, el rechazo consciente de Dios. Pero no se puede tratar correcta y adecuadamente una enfermedad si no se conoce la causa de la misma y se va a la raíz del problema. Los paños calientes nunca han servido para curar nada. Cuando el hombre, la totalidad de la especie humana, opta por recorrer el camino del suicidio como tal y renunciar a su humanidad para animalizarse o incluso vegetalizarse, pues poco se puede hacer, mientras emplee su voluntad, lo que es propio de su ser personal, en porfiar en desprenderse de ella. Esto es lo que se conoce en religión como pecado mortal, precisamente porque destruye a la persona. La libertad de un objeto, si la tuviera, está en el hecho de poder ejercer la función para la que ha sido diseñado, puesto que si no la ejerce es completamente inútil y no se distingue de cualquier otra cosa sin función, sin vida. Así, el hombre solo es tal cuando ejerce su función de ser humano, poniendo en práctica sus cualidades propias y desarrollándose como puente o vínculo de unión entre Dios y el resto de su creación, sirviendo para ello de pastor o armonizador de esa coherencia de todo. Romper los vínculos y con ello la malla relacional es el signo claro de destrucción de todo lo construido. En el esquema relacional puede constatarse que el vínculo solo es sólido, permanente, cuando está conformado por el amor, siempre entendido como la decisión libre y voluntaria de entregarse gratuita y desinteresadamente en Dios. Y en el esquema vivencial también puede observarse que es ese mismo amor el que hace posible el ciclo saludable, mientras que el ciclo corruptivo carece de él, y es la centralidad del yo, al igual que la relación de necesidad, la que mueve las decisiones en las vías del ciclo corruptivo. Centralidad del yo que excluye o acaba por excluir a Dios de la realidad presente, lo que consecuentemente convierte la palpable realidad en incoherente y sin sentido, contribuyendo con ello a la visión relativista de todo, que aboca a la destrucción de la capacidad reflexiva por atomización del pensamiento. Es la animalización del ser humano subsiguiente a su pérdida de dignidad al no reconocerse como hijo de Dios. Pero no todos los miembros de la sociedad han tomado el camino del rechazo consciente de Dios, dentro de la general apostasía de hecho que nos envuelve,
sino que hay quienes siguen reconociéndole como tal, al menos en algunos aspectos de su vida. Entonces, ¿por qué no se ha podido combatir adecuadamente el deterioro social ocasionado por esta enfermedad que nos asola? Y aquí nos tenemos que remitir a la segunda situación que ya mencionamos como pérdida de flexibilidad adaptativa, o vejez. Pero una vejez social, estructural, formal. La del siempre se ha hecho así, la del estar aferrado a la tierra, a las cosas, a las ideas preconcebidas, la que impide responder afirmativamente y con hechos como Abraham a la invitación de Dios. Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Una vejez decrépita que no acaba de fiarse de Dios y que prefiere las cebollas de Egipto a la constitución de una identidad propia, libre y singular como pueblo, pero en el desierto, camino de la tierra prometida. Un anquilosamiento vital que antepone las seguridades humanas, el pájaro en mano del refrán, a las invisibles seguridades proporcionadas por Dios y basadas en la confianza, los ciento volando que rematan el dicho. Lo que pasa es que en esa situación, cuando llegue la riada de los imprevistos y las desventuras, a quien esté aferrado a su terruño y sea incapaz de soltarlo, se lo llevará por delante, porque no se habrá puesto a salvo de su fuerza arrolladora. Y viceversa, mientras la confianza en Dios permanece, la riada siempre es pasajera, porque se ha construido la casa sobre roca. Luego las riadas, aun siendo malas, suponen siempre una oportunidad de resurgimiento y depuración para quien bien sepa aprovecharlas, gracias a que ha puesto su confianza en el Señor. Por eso, una vejez social, que no se deja rejuvenecer por la fuerza del Espíritu Santo, pierde la capacidad para defenderse y la habilidad para hacerlo, por lo que forzosamente ha de sufrir la purificación y la eliminación de todo lo que no esté adherido a dicho Espíritu de Dios, a la auténtica verdad de la fe que le proporciona su particular yo soy, ese que le confiere su consistencia y sentido. Y de ello no se librará ni la institución eclesial, ni aunque se empeñara en repetirse: estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré duelo nunca. Pues si la sociedad actual y con ella toda la civilización heredada está enferma, gravemente enferma y en fallo multiorgánico, y si además el terreno en el que se asienta dicha situación no es capaz de defenderse porque está afectado de vejez, ¿querrá decir eso que ya estamos alcanzando o hemos llegado ya a la muerte de tal sociedad, como mueren los organismos biológicos? Veamos. Se considera que un organismo vivo ha muerto cuando éste presenta una suspensión permanente de sus funciones vitales. Lo que referido a los animales mamíferos o al hombre se manifiesta en un cese de la respiración, esencial para recoger el oxígeno del aire, del movimiento del corazón y con ello de la circulación sanguínea y de la distribución del oxígeno recogido por los pulmones, y de las funciones cerebrales y nerviosas, que controlan y coordinan todas las funciones vitales, por lo que ya no se responde a estímulos. Teniendo en cuenta además que la interrupción de la función de cualquiera de ellos lleva aparejada como consecuencia el fallo de los otros dos, lo que supone que todo el cuerpo, como unidad, como sociedad, muera, pero que gran parte de sus células aún permanezcan vivas mientras no se acaben sus reservas energéticas, vitales. Entonces, ¿qué equivalencias podemos encontrar en un entramado social con estas funciones corporales para poder comparar efectos? Para entenderlo, antes habría que recordar las tres necesidades humanas vitales reconocidas por los psicólogos: la de sentir seguridad, la de apreciar autoestima, dignidad, y la de encontrar significado a lo que se vive, un sentido a la propia realidad. Y reparar en que estas tres necesidades se pueden resumir en una: la de sentirse querido, porque el amor da seguridad, dignidad y sentido a la vida. Pero el hecho de sentir, de apreciar, implica una manifestación objetiva del afecto, del cariño. Luego el amor ha de ser manifestado afectivamente para ser percibido. Manifestación afectiva efectuada a través de 5 maneras genéricas o lenguajes, de las que ya se trató en el cursillo Conocerse para conocer y que no vamos a repetir aquí. Y en segundo lugar, también habría que recordar que en el lenguaje simbólico universal que todos apreciamos intuitivamente, aunque luego no seamos capaces de explicarlo intelectualmente,
cada cosa o aspecto simboliza su función, pudiendo entonces comparar funciones, más allá de aspectos formales, estéticos o de apariencia. Véase, por ejemplo, el caso de las metáforas o los tropos del lenguaje en los idiomas corrientes. Detengámonos ya, con esto que sabemos, en el primero de los aparatos del cuerpo humano mencionados, el respiratorio. Su función consiste en interiorizar el aire ambiente para poder extraer de él el oxígeno que contiene y verterlo en el torrente circulatorio, expulsando de nuevo al exterior lo no utilizado, junto con los gases de desecho, dióxido de carbono y vapor de agua. Y del oxígeno recogido y distribuido a todo el cuerpo, cada célula del mismo obtiene la energía vital imprescindible para su funcionamiento. Por eso, si el intercambio respiratorio cesa, las células mueren por carencia de esta energía vital, mientras que no haya otra forma de suministrársela adecuadamente, aunque sí puede mantenerse el aporte de desechos a la sangre por parte de cada célula. ¿Qué consideramos entonces como energía vital, como oxígeno de nuestro entramado social? Si cada célula de esa sociedad, si cada familia, si cada persona precisa sentirse afectivamente querida para encontrar sentido, valor, dignidad y seguridad en su vida, su energía vital no puede ser otra más que el amor manifestado y apreciado como tal, es decir, el amor según Dios expresado afectivamente. Recordemos la definición de amor que ya hemos mencionado para saber de lo que verdaderamente estamos hablando. Luego el intercambio respiratorio representa y simboliza el intercambio afectivo, los afectos. Por eso las personas se ahogan, eso dicho entre comillas, cuando no se produce. Entendido esto, ya resulta mucho más fácil explicar el resto, porque la circulación sanguínea representa en ese caso la comunicación en el interior del cuerpo, de todas las células con todas las demás, y el aporte de oxígeno a todos los rincones del mismo, hasta el más escondido, porque si no llega, muere. Y en este aparato el corazón es su motor, el impulsor fundamental y esencial, el sentimiento, la expresión afectiva manifestada y totalizante del amor según Dios. Con razón, ya la sabiduría popular ancestral fija el sentimiento amoroso en el corazón como fuerza vital, lo que también recoge la religión con la teología del Sagrado Corazón de Jesús. El amor no es amado. Y ya el sistema nervioso, y en concreto el cerebro, como controlador y coordinador de todas las funciones corporales, incluidos los movimientos respiratorios y cardíacos, pues equivale y representa la racionalidad de todo orden social, sus reglas, sus modos, sus costumbres, su estilo, su sentido, su estructura. ¿Y cómo se encuentran todos estos aspectos dentro del orden social actual? A lo que se podría responder con otra pregunta. En la sociedad cada vez más desestructurada e individualista que vivimos, ¿se puede encontrar un auténtico intercambio afectivo que exprese el amor de Dios? Es decir, ¿la sociedad aún respira? A lo que ya cabría responder, como tal sociedad en general, ya no, pero sí en pequeños núcleos o ambientes. ¿Y la comunicación de lo auténtico, de lo que vale, de lo que cada persona es, se mantiene? Pues parece ser que esto tampoco, y que los núcleos en los que se conserva son todavía más reducidos. Porque a las personas ya no se las valora por lo que son, sino por lo que parecen y por su utilidad. De ahí el auge del sentimiento de soledad, especialmente en los sectores más avanzados tecnológicamente, y que a su vez se encierran en la tecnología para huir del contacto humano. Y en el orden y estructura social, pues a simple vista parece que eso es precisamente lo que menos se conserva. De ahí que haya perdido sus reflejos defensivos y de supervivencia. Y en la medida en que no haya responsables sociales últimos, cerebros, coordinadores de todo, se podría decretar la muerte cerebral. En resumen, la sociedad actual no respira, aunque haya núcleos que sí conserven sus reservas de oxígeno. No se comunica de corazón a corazón, incluidos algunos de esos miembros que aún respiran, aunque sí pueden seguir aportando todos sus desechos, justo lo que no cuenta, al torrente circulatorio de comunicación general. Una sociedad de la hipercomunicación que verdaderamente no comunica nada de lo auténtico de la vida.
y una sociedad desestructurada que ha perdido su orden y sentido, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, y que progresa hacia una mayor desestructuración, y que ha perdido la conciencia del propio mal que la aqueja. Yo creo que a estas alturas bien se podría firmar ya el certificado de defunción, aunque prefiramos mirar para otro lado para no reconocerlo. ¿Se podrían intentar técnicas de respiración asistida, resucitación cardiopulmonar? Por poder, se podría. Pero, ¿y el cerebro? ¿Hay un cerebro útil capaz de revitalizar ese cuerpo en vida vegetativa que resulte de la aplicación de esas técnicas? Aunque para poder responder a esta pregunta, primero vamos a ver si este cuerpo social ya presenta signos de descomposición cadavérica, porque esto ya haría inviable tal intento, a pesar de que algunos crean posible el mito de Frankenstein. La transformación en cadáver de un cuerpo humano presenta una serie de fenómenos de los que vamos a seleccionar solo los de más fácil interpretación. Rotura espontánea de las células, enfriamiento cadavérico, la sangre se vuelve ácida, invasión de los microorganismos que simbióticamente habitan el tubo digestivo, putrefacción. Los líquidos se salen de los vasos sanguíneos siguiendo la ley de la gravedad. Ataque de animales y especialmente de insectos. Considerémoslos uno a uno a continuación. Rotura espontánea de las células, lo que se denomina autólisis. Su equivalente social es la rotura de los núcleos más pequeños que la conforman, como puede ser la familia, matrimonios o amistades estrechas, influidos por el ambiente reinante que lo promueve y porque han perdido la capacidad para resistirse. Enfriamiento del cadáver que tiende a adquirir la temperatura ambiente. Cuando ya no hay actividad productora de calor, cariño, cordialidad, comprensión, etc., ni nada que lo regule y facilite, las relaciones sociales se enfrían y el ambiente se deteriora hasta su disolución. La sangre se vuelve ácida. La destrucción celular libera a la sangre todos los desechos, lo que acidifica el medio común de comunicación, a causa del malestar generado por la destrucción interior de quien la sufre. Y eso se debe a que las personas y las pequeñas comunidades destruidas comunican su sufrimiento a todo su medio, con lo que generan un ambiente o medio social agrio. Invasión de los microorganismos que simbióticamente habitan el tubo digestivo. Se inicia la putrefacción. La coexistencia pacífica entre el cuerpo social y otros entes ajenos al cuerpo, pero asociados por un beneficio común, se mantiene a raya gracias a que el cuerpo social defiende sus límites mediante la aplicación de sus normas. Pero cuando dichas normas dejan de regir y ya no se guardan los límites, porque no se defiende la unidad e identidad de ese cuerpo, los entes externos que hasta ese momento estaban controlados para que no produjeran daño, descubren que pueden rebasar esos límites sin que ocurra nada y sin oposición alguna, por lo que comienzan a invadir el territorio que hasta entonces les estaba vedado, imponiendo en él su dominio, su ley, al modo de la invasión de los pueblos bárbaros en el Imperio Romano o de los ocupas en nuestras casas. Los líquidos interiores, al no estar retenidos y controlados activamente, se extravasan y ocupan los lugares a donde escurren, siguiendo la ley de la gravedad. Se producen las llamadas livideces cadavéricas e hipostasis. Los líquidos, al fin y al cabo constituidos por agua como disolvente universal, constituyen el medio social que soporta el intercambio entre las células y el medio de comunicación de los diversos núcleos que componen una sociedad. Pues en estas circunstancias de abandono de todo control y regulación de las funciones, este medio social en el que se establece la comunicación se sujeta al albur de una fuerza externa incontrolable, la gravedad. Lo que dicho según una frase de la sabiduría popular es acomodarse al sol que más calienta, cuando se ha perdido el criterio propio. Los animales, y especialmente los insectos, acuden a alimentarse de los despojos. Todos los seres ajenos al cuerpo en descomposición acuden al festín, puesto que ya no va a haber oposición que se lo impida, y las moscas son las primeras en detectarlo, y en sucesivas oleadas van acudiendo las distintas especies a beneficiarse del botín. Aunque justamente los parásitos, aquellos que se beneficiaban en vida a cambio de nada, y produciendo un perjuicio, son los primeros en abandonar la nave, como las ratas el barco que se hunde.
cuando detectan que ya no pueden sacar nada más según su método de engaño. Piojos, garrapatas, sanguijuelas, etc. Aquí el paralelismo social salta a la vista y creo que no precisa de mayor explicación. Todos podemos detectar quiénes son los buitres, los cuervos, las ratas, las moscas, las larvas y gusanos, los parásitos y demás animales humanos de nuestra sociedad que actúan de tal manera ante el cuerpo social en descomposición. Y entonces, ¿cuánto de esto podemos encontrar en nuestra sociedad actual que nos indique su descomposición? Pues efectivamente, hay rotura progresiva de núcleos sociales, comunidades, familias, matrimonios, amistades estrechas, y los núcleos residuales van siendo más pequeños, y todo ello influido por el ambiente individualista y egocéntrico reinante, cada vez más en descomposición, y en consecuencia el calor de hogar que proporciona el afecto, cariño, cordialidad, etc., cada vez es más frío y desvinculador, con lo que el ambiente social igualmente se va haciendo más agrio y las relaciones sociales más ácidas. Incluso el humor cada vez es más destructivo, corrosivo y ácido, en vez de sano, desenfadado y reconfortante. Y tanto el medio social como los medios de comunicación social que lo condicionan están sometidos a un pensamiento o criterio único impuesto, que se discute cada vez menos, como si fuera la fuerza de gravedad que te lleva a donde quiere. Y en este ambiente, sin criterio propio ni convicciones profundas, en el que desaparece el orden social habitual e impera el relativismo de todo tipo, especialmente moral, y en el que se acogen incluso a todos aquellos entes que pretenden destruirlo, lo lógico y esperado es que todos estos entes aprovechen la coyuntura para imponer sus criterios y su dominio, y sacar con ello todo el beneficio posible de este barco que se hunde, y la mayor tajada de ese despojo social en descomposición. No es de extrañar, entonces, que todos sus enemigos, declarados o no, grandes o pequeños, surjan ahora por todas partes para tratar de obtener su porción en el botín. Ya dice el refrán que a perro flaco todo se le vuelven pulgas. Pues, ¿cuánto más los carroñeros a un cadáver? Desgraciadamente, nuestra sociedad actual ya no es recuperable tal y como la conocemos, aunque le practiquemos las llamadas eufemísticamente maniobras de resucitación, maniobras que si no estuvieran en descomposición, lo más que hubieran conseguido sería revivirla, pero nunca resucitarla al modo de Jesucristo. Revivir es volver a la vida que se tenía antes, con sus mismos modos y formas, es decir, manteniendo su apariencia perfectamente reconocible sin que nada cambie. Y eso, humanamente, sí podría conseguirse, pero resucitar es otra cosa. Aunque de esa resurrección ya hablaremos en el capítulo siguiente, el 7º de la presente serie. Muchas gracias.